Lili expone su guión dictado por las agencias gringas para golpear a México, pero Sheinbaum la hace añicos. La narcosenador narcopanista Lili Téllez lanzó su cantaleta falsaria contra el gobierno de Morena, acusando a la presidenta Claudia Sheinbaum de disque proteger a un supuesto narcogobernador en Sinaloa y de perseguir a la narcooposición en Chihuahua. La narco Téllez calificó delirando al actual régimen como una disque mafiocracia socialista que ha capturado al Estado y aseguró trastornada que la mandataria teme extraditar a los señalados por Estados Unidos para no abrir la caja de Pandora del presunto pacto político con el crimen organizado. En contraste a las idioteces de la narcomeretriz, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con datos contundentes, sin señalar directamente a la cabildera de Washington. Sheinbaum defendió su compromiso con la ley, recordando que hay más de 50 casos de funcionarios, la mayoría del MACPRIAN, detenidos por vínculos con la delincuencia, y exigió pruebas suficientes antes de cualquier proceso o falsa acusación. Además, presumió una reducción de más del 40% en homicidios dolosos y anunció un programa semanal para desmentir las noticias falsas y los montajes, fortaleciendo la estrategia de comunicación directa frente a los ataques de la narcooposición lacaya de Trump. Veamos enseguida cómo la narcolili cabildera de Washington es acabada por la presidenta por atacar a la 4T con montajes de la narcocía, como le mandan sus narcoamos, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Queridas familias mexicanas, nuestra patria está en un grave problema. La mafiocracia socialista está echando raíces en México. Morena es un régimen en el que la política autoritaria, un Estado cada vez más grande y el narcoterrorismo se han fusionado en una sola estructura de poder. Es un régimen ideológico que ya lleva a nuestro país hacia el abismo. En los últimos días, dos hechos han demostrado lo que son capaces de hacer los políticos de Morena para mantener sus pactos con los cárteles. El primero es el caso de Sinaloa, donde el gobernador de Morena, Rubén Rocha Moya, fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de cargos por tráfico de drogas, junto con un senador, también de Morena, y 8 colaboradores cercanos. El gobierno mexicano no respondió como un Estado comprometido con el Estado de Derecho, respondió como un grupo mafioso. Rechazó la acusación y una vez más encubrió a sus narcopolíticos ante el escrutinio. El segundo caso es el de Chihuahua, donde la gobernadora Maru Campos tuvo el valor de desmantelar uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas en la historia reciente de México y ahora es amenazada por la presidenta Sheinbaum de someterla a juicio político por la cooperación entre agentes mexicanos y estadounidenses en la lucha contra los cárteles. 2 gobernadores, 2 estados, 2 acciones opuestas de Sheinbaum, protección para los alineados con el narco y castigo para los que combaten al narco. Esta es la arquitectura de la mafiocracia. Es el nuevo Estado mexicano. Veamos el primer caso, Sinaloa. El estado de origen del cártel de Sinaloa, la organización criminal fundada por el Chapo Guzmán y ahora dirigida por sus hijos, es uno de los cárteles que envenena con fentanilo. Durante años, algunos de nosotros, periodistas mexicanos, activistas y líderes de oposición, advertimos que este cártel había alcanzado un pacto político con el partido gobernante, Morena. Advertimos que el cártel no operaba únicamente en Sinaloa, sino que dictaba la conducta del gobierno. Hubo informes documentados sobre la participación de los cárteles en las elecciones, hombres armados secuestrando a operadores políticos de la oposición, robando urnas, intimidando a los votantes y ordenando a la policía estatal que no interviniera. Los fiscales no hicieron nada. Los tribunales locales validaron los resultados electorales. Las autoridades federales los avalaron. Los presidentes López Obrador y Sheinbaum, ambos, defendieron públicamente al gobernador electo Rubén Rocha Moya y el narcopacto se mantuvo. Fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no el sistema de justicia mexicano, el que procedería con pruebas en su contra. El fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación formal tan grave que parece un manual sobre cómo los cárteles capturan un estado. Según la acusación, el gobernador Rocha Moya se reunió personalmente con los líderes del cártel de Sinaloa, en reuniones custodiadas por hombres armados donde prometieron apoyo electoral a cambio de acceso a las instituciones de seguridad y justicia. Después, una vez que ayudaron a ganar las elecciones, altos funcionarios estatales recibieron pagos mensuales en efectivo a cambio de proteger a los miembros del cártel de ser arrestados y advirtiéndoles sobre los operativos de los Estados Unidos. Incluso, un excomandante de la Policía Municipal está acusado de participar en el secuestro, tortura y asesinato de un elemento confidencial de la DEA y de un miembro de su familia. Las personas acusadas, un gobernador, un senador, el alcalde de la capital del estado, el fiscal general adjunto, exjefes de policía, exfuncionarios de seguridad pública y exmiembros del gabinete, todos de Morena, el partido en el poder. Esta no es una historia de corrupción aislada, es la exhibición del sistema bajo el que opera Morena en todo el país. La respuesta de la presidenta de México ante esta acusación es vergonzosa. Defendió a los narcopolíticos, exigió pruebas irrefutables mientras se niega a proceder como lo exige el Tratado de Extradición.
Acusó a los Estados Unidos de intervencionismo e invocó la soberanía, no para defender a México, sino para defender el pacto con los cárteles. Solo después de una intensa presión pública, el gobernador Rocha Moya y el alcalde dejaron sus cargos, pero siguen libres. Todavía están en Sinaloa, no han sido extraditados. El mensaje de la presidenta Sheinbaum a los Estados Unidos y a los cárteles no podría ser más claro. El pacto se mantiene. ¿Por qué? Porque Sinaloa no es un caso aislado. La alianza narcopolítica se extiende por muchas regiones de México. Entregar a esos 10 hombres a la justicia estadounidense sería abrir una caja de Pandora que podría desestabilizar al propio régimen. La presidenta Sheinbaum teme lo que el mundo podría descubrir sobre lo podrido que realmente está el régimen de Morena. Teme que los cárteles, una vez traicionados, se vuelvan contra quienes ayudaron a construir el pacto. Teme que esa caja nunca vuelva a cerrarse una vez que se abra. Es una autoritaria asustada y ese es el tipo de socialista más peligroso. Veamos el segundo caso, Chihuahua. Mientras el régimen se mueve para proteger a sus aliados en Sinaloa, ha decidido castigar a la gobernadora de la oposición, Maru Campos, que eligió combatir a los cárteles en lugar de acomodarse con ellos. Su gobierno desmanteló el mayor laboratorio de drogas sintéticas encontrado en México en la memoria reciente. Desde cualquier estándar razonable, eso fue una victoria en la guerra contra los cárteles, pero la celebración no duró. Horas más tarde, un vehículo que transportaba a oficiales mexicanos y a 2 estadounidenses cayó por un barranco. Los 4 murieron. Y aquí es donde se cayó la máscara de Sheinbaum. En lugar de apoyar a la gobernadora en su lucha contra el crimen organizado, volcó su ira contra ella. Denunció a Estados Unidos por trabajar directamente con autoridades subnacionales y acusó a la gobernadora Campos de traición. Los legisladores de Morena han solicitado formalmente su destitución. Incluso, algunos han amenazado con encarcelarla por traición. Esto significa que Sheinbaum está protegiendo a un gobernador acusado por tribunales estadounidenses de conspirar con el cártel de Sinaloa para traficar fentanilo y al mismo tiempo está actuando contra una gobernadora que destruyó un laboratorio de fentanilo con el apoyo de Estados Unidos. Esa es la inversión moral del Estado mexicano. Así es como se ve la injusticia bajo un narcorrégimen. El problema es de principios. El problema es de prioridades. El problema es de qué lado de esta guerra está el gobierno federal mexicano. ¿Está del lado de las fuerzas del orden o del lado de los cárteles? Claramente, la presidenta Sheinbaum y su partido están alineados con los cárteles. Lo que he descrito no solo es una serie de escándalos, es el sistema político que se consolida, la mafiocracia. Un nuevo régimen con 3 componentes peligrosos. Primero, la captura del Estado por organizaciones criminales. No es infiltración, es captura. Los cárteles no solo sobornan a funcionarios públicos, los instalan. No negocian con la policía, la controlan. Segundo, el desmantelamiento sistemático de los contrapesos institucionales. Una reforma judicial que reemplazó jueces federales independientes por jueces electos, incluyendo exabogados defensores de cárteles. Leyes que criminalizan la crítica y el uso de la justicia como arma contra miembros de la oposición. Y tercero, una alianza ideológica y de facto con el eje autoritario internacional. La Habana, Caracas, Moscú y China. El gobierno de Morena paga campañas que promueven rechazo y odio hacia la cooperación entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles. Difunden un discurso cada vez más agresivo, disfrazado de defensa de la soberanía, contra cualquiera que se atreva a denunciar el narcopacto en los Estados Unidos de América. Quienes nos oponemos a este régimen enfrentamos una doble amenaza, de los cárteles y de sus aliados en el gobierno. Solo el año pasado, más de 40 candidatos a cargos públicos fueron asesinados en México, la mayoría de ellos aspirantes a alcaldes. La mayoría de ellos en regiones donde los cárteles ya habían decidido quién podía gobernar. Carlos Manso, el valiente alcalde de Uruapan, que se enfrentó al cártel y a políticos corruptos, fue ejecutado en público frente a su familia, y así otros ciudadanos han sido asesinados por negarse a ser extorsionados y para intimidar a la población. Millones de mexicanos están agotados de este narcoestado. Las madres de desaparecidos caminan por las calles exigiendo justicia y algunas son asesinadas. Periodistas independientes con enormes riesgos personales continúan publicando. Organizaciones civiles siguen respirando a pesar del acoso del gobierno. Y la oposición está en la mira para ser aniquilada por medio de fraudes, a la mala. Pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo está comenzando a cambiar de lado. Por primera vez, los políticos que se fusionaron con los cárteles que se creían intocables, ahora se preguntan si pasarán el resto de sus vidas en una prisión en los Estados Unidos. Para los mexicanos, la elección es cada vez más clara. Un México de gente decente, trabajadora y con principios, y otro México de narcopolíticos corruptos, violentos e impunes. Esta es nuestra batalla generacional. Es una batalla moral, una batalla del bien contra el mal. Es una batalla que solo los mexicanos podemos ganar. Hay que hablar con claridad sobre la naturaleza de este régimen. No es un gobierno democrático normal con el que simplemente tenemos desacuerdos. Es un proyecto autoritario que ha capturado partes importantes del Estado mexicano, ha desmantelado los contrapesos institucionales y se alineó con los cárteles. Urge llevar a los narcopolíticos mexicanos ante la justicia. En las condiciones actuales, solo Estados Unidos los puede procesar de forma creíble. La acusación contra Rocha Moya no debe ser el final, debe ser el principio. Esta es, sin exagerar, la acusación político-criminal de mayor alcance jamás presentada contra un gobierno mexicano en funciones.
es una herida al orgullo de México. Pero paradójicamente también es un regalo, porque nos obliga a ver claramente la esencia de Morena. Derecha la flecha. Es momento de defender a nuestra patria. Déjeme insistir, si me permite respetuosamente. No urge un replanteamiento del tema de la publicidad oficial en esta lucha de narrativas, Presidenta. Porque muchas personas pensarán que estoy exagerando, pero, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva la comparó con Vicente Fox en caso de que se vaya por el tema de desafuero de Maru Campos, que me parece un análisis muy. Y Leo Zuckerman dice que es patético el espectáculo de verla a usted defendiendo a Rocha Moya. Dices, caramba, pues uno es de Radio Fórmula, el otro de Televisa, y los medios independientes y alternativos seguimos dando la batalla sin el Internet para todo México y viendo precisamente cómo los medios tradicionales siguen acaparando los primeros lugares en esa publicidad oficial, Presidenta. Se lo digo con mucho respeto. Sí, a ver, nosotros estamos destinando para publicidad un poco menos incluso que el presidente López Obrador. Eso es lo primero. ¿Y cómo se distribuye? Ahí Belmont y Paulina tienen esa tarea para poderlo presentar. Desde hace rato están preguntando. Hay muchos medios que no reciben publicidad. Si tienen deudas con el fisco, pues no reciben publicidad. Y otros que tampoco reciben porque pues no consideramos que no es necesario. Entonces hay una distribución del presupuesto. Es relevante tu pregunta o lo que comentas. Fíjense la posición que hemos tenido en el caso de Sinaloa. O sea, siempre hemos dicho, nosotros no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito. Tan es así que hay presidentes municipales que provenían de Morena que están detenidos hoy. Caso Tequila en Jalisco, porque se comprobó que tenía vínculos con delincuencia. Y como ese hay cerca de 50 casos. Entonces, si hay pruebas, si hay documentos, o sea, nosotros que estamos defendiendo la ley, el Estado de Derecho, si hay evidencia que sea suficiente para la Fiscalía General de la República, pues se tiene que proceder. Ahora, si no hay evidencia, pues no se procede, aunque lo pida Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque así está nuestra Constitución y nuestra ley. Igual lo hace Estados Unidos. Nosotros hemos pedido detenciones de personas en Estados Unidos y Estados Unidos nos dice, no me manda suficientes pruebas, mándame pruebas. Es lo que hemos hecho, la ley. Ahora, esta cosa que han generado de que Morena tiene pactos con los criminales, que pues es parte de una propaganda, que en efecto se dice todos los días, por prácticamente todos los medios, todos los comentócratas. Y la verdad es que, ¿dónde están las pruebas? De algo que sean suficientes para poder hablar de ello. Y por el contrario, no dicen que bajamos 40% los homicidios dolosos. ¿No les parece una noticia suficiente? O sea, imagínense un gobierno, si tuviera un acuerdo con algún grupo criminal, si hubiera bajado 40% los homicidios dolosos. O si hubiera decidido el Consejo Nacional de Seguridad enviar a 92 criminales ya juzgados en México a Estados Unidos, de distintos grupos delictivos. O si, en fin, hay ejemplos muchísimos. Entonces, no hay reconocimiento de los resultados en seguridad. Y en cambio hay una narrativa, como dicen ustedes, hay una información permanente de mentiras. Entonces, es cierto, hace falta más acceso a Internet y hace falta también la construcción de mayor información. Les voy a adelantar algo. Vamos a hacer un programa especial en la tarde que va a coordinar Luisa. Es el detector de mentiras, pero extendido. Porque fíjense, sale una nota en Reforma, por decir algo, que es mentirosa, o sea que tiene cosas falsas. Y aquí lo decimos el miércoles, porque no puedo yo estar en la mañanera, pues, hablando nada más de las noticias falsas que salieron. La desmiente la secretaria correspondiente, pero se queda en el desmentido pequeñito. Entonces lo que vamos a hacer es una semanal, donde digan, miren, esto se dijo, ¿y por qué Luisa María? Pues porque es la consejera jurídica, y el derecho a la información es parte de lo más importante que se tiene que resguardar. Y es la información del gobierno. Entonces, que hubo esta nota falsa, bueno, aquí les pongo cómo fue que se desmintió. Porque es importante, porque es demasiada la información noticiosa que lleva falsedades. Entre esas y otras cosas que vamos a hacer desde el gobierno para poder aumentar la información, además de la mañanera, para que el pueblo de México se informe de manera directa. Y los medios alternativos estamos avanzando para que con una normatividad especial sean reconocidos por la Secretaría de Gobernación como medios. Un día a la semana, sí, ya lo vamos a presentar pronto. Sí, ya les vamos a decir cómo va a ser. Va a estar muy bien. Presidenta, si me permite, por lo que está diciendo y su compromiso contra la impunidad
contra la corrupción. ¿Qué le dice a la gente que acusa, lo digo con mucho respeto, tibieza hacia personajes de la oposición? Ahí está, cabeza de vaca libre. Regresó solamente con fuero Ricardo Anaya. Usted ha dicho que el líder del cártel inmobiliario es Jorge Romero. Ahí está Lito Moreno y el boquete en Campeche, denunciado por Laida Sansores. Y parecería, pues que no pasa nada. Para la gente que espera que no quede así, en incertidumbre el tema de Maru Campos, por ejemplo, y su traición a la patria o su violación a la Constitución. ¿Qué le dice a la gente? Pues la Fiscalía está para ello. No es un asunto de la presidenta, porque no es un tema político, es un tema judicial. Pues no hay que confundir. No es que la presidenta ordene, haz esto con la gobernadora, haz esto con el exgobernadora. No me corresponde. Eso era los gobiernos de antes. Si la Fiscalía tiene pruebas, que proceda, y el Poder Judicial también. Pero les corresponde a ellos. No es una decisión de la presidenta. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.